Me llamo Ángel Rosas, nací un 22 de marzo del año 1950. Fui gobernador del Chaco 2 veces, estudié en la Universidad Nacional del Litoral y allí obtuve el título de abogado. Fui el primer gobernador radical en la historia del Chaco. Fui 2 veces presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical. Hay que pensar para gobernar. Hola, soy Lito Cruz y esto es Escuela de Gobierno, un seminario audiovisual destinado a pensar para gobernar. En cada ocasión, de manera didáctica y sencilla, los principales políticos de la Argentina revelan cómo es administrar el poder y en qué se basa la toma de decisiones más importantes para nuestro país. Son 13 entrevistas exclusivas para aprender y conocer lo que piensan aquellos dirigentes con responsabilidades de Estado. En esta oportunidad, Ángel Rosas, ex gobernador de la provincia del Chaco y una de las máximas figuras del Partido Radical. El único capital que tenemos los políticos es cuán creíbles somos frente a la sociedad. Si estamos en el poder no lo queremos dejar nunca, nunca queremos abandonarlo. Uno no puede gobernar en función de las encuestas, pero tampoco se puede desoír la opinión pública en general. Nació en General Pinedo, en un humilde pueblo chaqueño, y durante esos años ejerció la docencia y la abogacía. Comenzó a militar en la Unión Cívica Radical desde muy joven. A los 33 años ya era diputado nacional. No aceptó ser candidato para la gobernación de su provincia por 3ª vez consecutiva, ya que decidió respetar lo que marcaba la Constitución provincial. Doctor, ¿qué lo impulsó a presentarse como gobernador de la provincia de Chaco? Bueno, yo estaba absolutamente convencido que en una provincia que siempre había triunfado el justicialismo, que se llamó Territorio Nacional Juan Domingo Perón, desde un partido político tradicional como la Unión Cívica Radical, podíamos cumplir ese sueño. Creo que le faltaba al radicalismo un acercamiento con la sociedad, ponerse al frente de las grandes reivindicaciones, y yo tenía la más profunda convicción de que era posible arrebatarle el poder al peronismo. Bueno, estos primeros pasos fueron bastante solitarios, con algunos jóvenes que creían en mi posición, y después fuimos, con el correr del tiempo, sumando a muchos correligionarios que empezaron a ver que esos sueños se podían cumplir, y eso me impulsó fuertemente un día a estar convencido que iba a llegar a la gobernación del Chaco, y bueno, un 8 de octubre del 95 tuve la suerte de ganar por primera vez en la historia del Chaco, ¿no? ¿Existe un arte de gobernar después de la experiencia de haber atravesado 2 periodos en la gobernación? Mira, creo que sí, que existe el arte de gobernar, porque incluso hay modos de transmitir las decisiones de gobierno, ¿no? Yo creo que la gente entiende mucho más de lo que a veces los gobernantes creemos. Me parece que siempre la gente va como medio metro delante de los dirigentes, de los gobernantes. Lo que pasa es que a veces desde los gobiernos se subestima un poco a la sociedad. Y la gente a veces entiende que no se toman decisiones porque no se puede, pero el secreto está en el modo de informar. Si la gente ve que desde el gobierno hay humildad, comprensión, solidaridad, me parece que la gente, aunque las noticias no sean tan buenas como se esperan, me parece que ahí radica un poco
la manera de llegar del gobernante hacia la sociedad. Un gobernante debe hacer aquello que la sociedad espera o estar aferrado a ese disciplinamiento, doctrina, dogma o principios que lo habían habilitado, digamos, a llegar. Yo diría que es una mezcla de ambas cosas. Uno no puede gobernar en función de las encuestas, pero tampoco se puede desoír la opinión pública en general. Me parece que uno no puede gobernar en función de las encuestas, pero tampoco se puede desoír la opinión pública en general. Me parece que la inteligencia está, como en todas las cosas de la vida, estar en el justo medio. Y me parece que esto sí da resultados positivos, que si uno tiene que tratar en primer lugar de cumplir con lo que prometimos en campaña electoral, que este es un tema, yo diría, el gran déficit de la dirigencia política nacional de todos los partidos. Decimos cosas que después en función de gobierno no cumplimos. Y esto trae inicialmente una gran frustración para la gente y me parece que eso sí se debe corregir. Hay que sostener a capa y espada lo que uno dijo en campaña electoral porque, digamos, el único capital que tenemos los políticos es cuán creíbles somos frente a la sociedad. El único capital que tenemos los políticos es cuán creíbles somos frente a la sociedad. Cuánto la sociedad cree en nuestra palabra. Yo por lo menos no veo otro capital más importante que ese. Y me parece que esas son las cosas que se deben corregir largamente en la Argentina, ¿no? ¿Qué destaca usted como logro de su gestión durante el periodo que fue gobernador? Mira, lógicamente no voy a hacer un detalle de las cosas trascendentes que creo yo que nosotros hicimos, que como todo gobierno comete errores y también tiene aciertos, todos los gobiernos. Lo importante es cuando terminamos la gestión, cuál de los dos platillos de la balanza pesa más, si el de los aciertos o el de las equivocaciones. Pero yo diría que mis dos gestiones de gobierno, si yo tuviera que decir cuál fue una de las gestiones más importantes, yo diría el plan de alfabetización que se denominó Chaco Nunca es Tarde, que después fue una referencia para el programa de alfabetización nacional, impuesta incluso por el propio gobierno de Néstor Kirchner, porque, bueno, creo que siempre un gobierno tiene que trabajar por la igualdad de oportunidades de la gente, y no hay igualdad de oportunidades si no partimos desde un mismo punto de largada, y quien es analfabeto, aunque sea funcional, sabemos que no lo está. Para mí ese fue un tema centralísimo de mi gobierno. En esos dos periodos usted tuvo relación con el gobierno nacional, 95-99, luego al 2001. ¿Cómo fue ese vínculo entre el que se estableció con el gobierno nacional de cada uno de estos periodos? Mira, yo tuve una excelente relación institucional. Pasé prácticamente todos los presidentes. Pasé Menem, pasé De la Rúa, pasé Duhalde y pasé Néstor Kirchner. Mis relaciones fueron buenas, institucionales. Yo veo que ahora, con el correr de los años, las relaciones de los gobernantes provinciales con el gobierno nacional es menos clara, digamos, ¿no? No digo ni que sea buena ni que sea mala, digo que es menos clara. Yo tuve una actitud muy clara desde el primer día. Menem, Duhalde, Kirchner sabían que yo era un hombre de la Unión Cívica Radical. Llegué, incluso siendo gobernador, a presidir la Unión Cívica Radical Nacional, o sea, tenía una identificación plena, absoluta. Ahora, nunca confundí lo partidario con lo institucional. Y siempre respeté las investiduras presidenciales, tuve relaciones muy amables en lo personal, y me recuerdo como síntesis de mi relación institucional que alguna vez uno de estos presidentes del Partido Justicialista, no una vez, varias veces, me llamó para avisarme de que iban a la provincia del Chaco por cuestiones partidarias,
y que no hacía falta que yo las reciba en el aeropuerto. De todas maneras, yo nunca los escuché en ese sentido. Siempre fui al aeropuerto, les llevaba naturalmente y les entregaba el decreto provincial declarándolos huésped de honor, y le daba la mano al presidente y le decía qué necesitaba, y después naturalmente el presidente iba a hacer la cuestión partidaria por la que había sido invitado, quería recorrer el Chaco. Pero me parece que, y yo, ¿cuál era mi argumento? Mi argumento era que un presidente siempre debe ser bienvenido a una provincia argentina. Un presidente siempre debe ser bienvenido a una provincia argentina. Ese era mi pensamiento y sigue siéndolo. Y entonces creo que todas sus actitudes fueron generando una férrea relación muy buena institucional con todos los presidentes. ¿Es complejo el tratamiento político en relación a los municipios, siendo usted gobernador en esos momentos, teniendo que recibir, digamos, prestaciones por parte del gobierno nacional? Digamos, ¿se complejizaba eso con los municipios? Pocos problemas tuve yo. La verdad que sí, algunos inconvenientes en 8 años, 2 gestiones de gobierno, alguna vez tuve, pero muy pocos. No fueron relevantes. No fueron relevantes porque, te repito, es decir, yo tuve una actitud transparente con los presidentes. Entonces, digamos, conmigo no se iban a sentar porque yo no daba, digamos, sospechas de que si me hacían un buen ofrecimiento, yo podía cambiar de actitud frente al gobierno nacional. Lo mío era muy claro, muy transparente, y por lo tanto eso creo que me permitió tener una adulta y madura relación con el gobierno nacional, ¿no? Con los gobiernos nacionales. Doctor, y cuando usted tiene la posibilidad de, digamos, de ser reelecto como gobernador en el 2003, usted, que sería una reelección, usted rechaza de plano esto. ¿A qué se debe? Bueno, esta es una lucha que tenemos los políticos con nosotros mismos. Yo en el 2003 cumplo mi segundo mandato. La Constitución del Chaco dice que nadie puede, naturalmente, volver a ser reelegido, hay que dejar pasar un periodo. Y yo tenía los números suficientes en la Cámara de Diputados para modificar un artículo de la Constitución, que la propia Constitución permite cada 2 años modificar un artículo. Y en las encuestas, el 67% de la población del Chaco estaba de acuerdo que yo vuelva a un tercer mandato. Entonces, ahí comenzó la pelea conmigo mismo, porque quienes estamos en el poder no lo queremos dejar nunca, nunca queremos abandonarlo. Estamos en el poder, no lo queremos dejar nunca, nunca queremos abandonarlo. Y finalmente tomé la decisión de que la Constitución no es un traje a medida de los gobernantes circunstanciales, sino que es la ley madre de la provincia o de la nación, que la debemos respetar. Y dije, si yo me animo a hacer esto, algún día mi actitud va a servir de ejemplo para los jóvenes radicales. Te diré que no impactó hasta hoy fuertemente como un hecho muy relevante en el Chaco mi decisión, pero estoy convencido que cuando pasen los años, a lo mejor ya no estaré yo en la tierra, alguna vez los jóvenes, y fundamentalmente los jóvenes radicales, van a decir que una vez hubo un gobernador en el Chaco que se animó a respetar la Constitución. Y para mí eso ya es trascendente, para mí eso tiene un enorme valor y no estoy arrepentido. Si tuviera que volver a hacer lo mismo, volvería a pelear conmigo mismo y volvería a tomar la misma decisión, ¿no? Rosas tiene la virtud de ilustrar cómo es la gestión de un dirigente que ha estado en todos los ámbitos donde se discute el poder. Además de haber sido gobernador y diputado, actualmente es uno de los principales dirigentes del radicalismo. Nuestra Constitución señala en el artículo 1 que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana y federal. ¿Somos un país federal? No, este no es un país federal, esto está escrito en la Constitución, pero hay una dependencia absoluta del poder central, y no hablo de colores políticos.
Sí hablo a veces de encontrar en presidentes actitudes más tolerantes unos que otros, pero la estructura económica, la estructura política, la fisonomía política del país es que finalmente todos tenemos que venir a Buenos Aires y depende de la simpatía, depende de las actitudes o del respeto que a veces algunos gobernantes provinciales se ganan frente a un presidente, es como le vaya a las provincias. Si vos andás bien con el ministro de turno de Obras Públicas, y bueno, te llena de obras tu provincia. Si vos andás bien con el ministro de turno de Obras Públicas, y bueno, te llena de obras tu provincia. Y a lo mejor la provincia de al lado que necesita tanto más o mucho más, bueno, por falta de relaciones, por falta de apoyo, en fin, por distintas razones, probablemente no reciba nada. Me parece que este es un país que de esta manera no vamos a equilibrar el desarrollo regional ni territorial nunca. ¿Considera que debería realizarse algún tipo de profundización y modificación en el sistema democrático? ¿Algún elemento que crea que pueda hacer, que pueda profundizar nuestra democracia? Yo creo que el déficit está en nosotros, los dirigentes políticos, y también en la dirigencia empresarial, sindical, en la dirigencia en general, pero bueno, los políticos somos quizás los mayores responsables. Me parece que este país... ¿Mejoraría la transparencia, por ejemplo, el voto electrónico? ¿Mejoraría sí, algún bueno, tipo? pero sí, todo eso tiende a mejorar y a dar mayor legitimidad y transparencia, pero de todas maneras, este país que tiene una potencialidad como pocos países en el mundo, nosotros deberíamos tener sustentabilidad en el tiempo y garantizarle a la gente sustentabilidad en el tiempo, mejoramiento de índices sociales, ser un país diferente. ¿Y por qué no lo somos? Porque cada presidente que llega cree que el país se inicia con ellos, que no tiene el país 202 años de vida. Y yo creo que esto no es cierto. No, acá empezamos todo de cero. Todo lo que hicieron los demás fue un desastre. Tomo un solo tema nomás como ejemplo. ¿Por ejemplo? Derechos humanos, ¿no? Nadie niega que el gobierno de Néstor Kirchner trabajó fuerte en el tema de derechos humanos. Yo no lo niego, porque no soy ciego y porque además es cierto. Ahora, no es verdad que haya empezado la defensa de los derechos humanos con el gobierno de Néstor Kirchner. Ahora, no es verdad que haya empezado la defensa de los derechos humanos con el gobierno de Néstor Kirchner. Lo que hizo Raúl Alfonsín fue mundial, fue histórico. Sin embargo, hubo un relato de un desconocimiento total y absoluto. Derechos humanos comienza la lucha con nosotros. A mí me parece que en vez de agrandar a un gobierno, eso lo achica y demuestra lo chiquitito que somos frente a los desafíos que tiene la Argentina y el mundo, ¿no? ¿Cómo fue su relación con el doctor Alfonsín? Raúl Alfonsín. Sí, con Raúl Alfonsín. Empecé con una relación un poco tirante, porque, bueno, teníamos diferencias de edades y yo, en este tema de soñar con que el radicalismo podía ser gobierno en el Chaco, tenía algunas diferencias con el líder del radicalismo de ese entonces en el Chaco, que además fue mi maestro político, el doctor Luis Agustín León. Y yo creo que por un problema generacional, Raúl Alfonsín, que nunca se llevó políticamente muy bien con el senador León, en esto sí coincidía, ¿no? Y bueno, pero después nos fuimos conociendo con Raúl Alfonsín, porque no quería que le diga ni doctor, ni lo trate de usted. Me decía, Ángel, vos decime Raúl y tuteame. Y bueno, con el correr del tiempo nos fuimos haciendo amigos, él me conoció más y yo lo conocí profundamente a él. Y después me ayudó a ser presidente del Comité Nacional del Radicalismo. Yo fui 2 veces presidente del Radicalismo Nacional y terminamos siendo muy amigos, recorrimos el país varias veces juntos y te diré que, bueno, para mí fue de los contemporáneos
el radical nacional más importante que ha dado el radicalismo y seguramente por muchos años más, ¿no? ¿Cómo reaccionó usted ante la noticia de su fallecimiento? Bueno, por supuesto que estábamos al tanto, lo visitaba en su casa ya en los últimos días y estaban en mi provincia natal del Chaco cuando me avisaron de su fallecimiento, me preparé para venir y me sorprendió tremendamente el gran acompañamiento popular. Para mí fue un impacto pocas veces visto. Y después leí que después de Irigoyen, de Perón, el acompañamiento popular más grande que se recuerda en la historia argentina fue el de Raúl Alfonsín. Y yo acompañé el féretro desde el Congreso hasta la Recoleta, que fue una larga marcha, y vi a los vecinos de todo el país y de la capital federal saludando a Alfonsín. Y me quedó, digamos, como un recuerdo imborrable, impactante, extraordinario, porque, bueno, creo que fue el gran presidente de la democracia argentina, que como todos, acertó y se equivocó. Hablamos del radicalismo, y aprovechando que fue 2 veces presidente de la Unión Cívica Radical, me gustaría saber, ¿el radicalismo es una fuerza progresista? Sí, sí, mayoritariamente sí. El radicalismo en realidad es un paraguas protector donde hay visiones de centro-izquierda, visiones de centro y muy poco de visiones de centro-derecha, pero no es una corriente política extraordinariamente uniforme donde pueda decirte con total exactitud es una fuerza política totalmente de centro-izquierda, progresista, como quieras llamarle. Mayoritariamente y fundamentalmente los jóvenes, desde luego, son progresistas, pero hay algunas visiones de centro-derecha también en el radicalismo, como creo que sucede en todos los partidos políticos, pero la conducción, digamos, la visión mayoritaria, la que lleva el radicalismo hacia adelante, tiene una visión progresista total y absoluta, ¿no? Hay una efervescencia y una participación de los jóvenes, pero a su vez eso parece estar en contraposición con el aparato partidario, no solo del radicalismo, sino también del peronismo. ¿Cómo ve esta situación? Sí, creo que hay una mayor compenetración de los jóvenes en la política argentina, felizmente. Creo que a partir del crecimiento del país, después de haber salido de aquella angustia del 2001, 2002, creo que hoy hay una gran participación popular de jóvenes. De todas maneras, creer que esto está resuelto como parte de los déficits de los partidos políticos creo que es un error. Creo que el gobierno nacional, lamentablemente, no ha hecho nada por recuperar los partidos políticos, y esto es un gravísimo, gravísimo, gravísimo error, porque no hay democracia en el mundo sin partidos políticos, y los partidos políticos tienen que ser eficientes y fundamentalmente formadores. ¿Formadores de qué? Formadores de jóvenes. Los jóvenes son los que mañana van a ser los concejales, los legisladores, los gobernantes y los futuros presidentes de la nación son los jóvenes. Y nosotros debiéramos preparar a esos jóvenes para que sean 1.000.000 de veces mejores que nosotros para tener un país mejor. Lamentablemente los partidos políticos en esto no hacemos nada. ¿Y por qué no hacemos nada? Entre otras cosas, no hay aportes de fondos públicos para los partidos políticos porque dicen que la sociedad lo vería con malos ojos. ¿Considera entonces que debería existir una escuela de formación de líderes? Sí, absolutamente, absolutamente. Creo que este país tiene un déficit dirigencial extraordinario. Basta ir a congresos internacionales, y esto no es falta de autoestima, ojo, pero uno ve dirigentes, ya te repito, no tan solo políticos, dirigentes en general, y no es que acá no haya gente capacitada, inteligente, desde luego lo hay, pero vos ves la concepción que tienen. Yo no hace mucho participé de un congreso en México y
vi actuar dirigentes políticos de distintas ideologías en Chile, o chilenas. Sin embargo, cuando hablaban del país, vos decís, estos pertenecen todos a un mismo partido. Estos pertenecen todos a un mismo partido. Había una unidad de concepción, digamos. Claro, una visión de lo que quieren de Chile, que de la izquierda hasta la extrema derecha coinciden en qué país apuntan. En 140 caracteres, o sea, de manera muy breve, ¿qué le sugiere democracia? Bueno, un país en libertad, con justicia y con equidad social. ¿Soberanía? Bueno, no depender de ningún país, ni económica, ni territorialmente, y saber que eso no significa que nos tengamos que aislar del mundo. Estado. El Estado es la representación política, institucional, de todos los argentinos, en este caso, ¿no? De todos los habitantes. Doctor Ángel Rosas, muchas gracias por haber participado en el ciclo de Escuela de Gobierno. No, muchas gracias a ustedes, muy amable. En 30 minutos, Ángel Rosas se expresó ampliamente acerca de cómo se ejerce el poder real en los cargos más altos, tanto del Ejecutivo, del Congreso y de la Unión Cívica Radical. En el próximo programa conoceremos qué piensa en su fuero íntimo otro de los políticos más importantes de la actualidad. Una economía colapsa porque no tiene bancos, porque la gente no cree en ellos o porque los bancos están cerrados, es lo mismo. Todo terminó una vez más con el Estado quedándose con los ahorros. Nunca los sectores de más bajos ingresos, los sectores más pobres de la sociedad, le ganan a la inflación. Nunca.